La música es la gimnasia del alma. Encuentro con los clásicos. Una vereda que atraviesa la infinita belleza de la música de concierto en el tiempo, desde lo más humano de los grandes maestros. Encuentro con los clásicos. Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel García y es para mí un placer poder estar aquí frente a este micrófono y compartir con ustedes la magia, la fantasía de lo que es la música de concierto. Hoy es nuestro primer programa número 1, y viernes a viernes, en punto de las 7 de la noche, tendremos una tarea, tendremos una misión. Y es precisamente de encontrarnos con los grandes clásicos, con los grandes creadores de la música de concierto. Porque muchas veces cuando nos enfrentamos a estas luminarias, a estas bestias, a estas columnas que sostienen la belleza expresada en diferentes campos, como son la música, la poesía, la filosofía, pensamos que son seres de otro planeta y se nos olvida que también son seres humanos. Bueno, de eso vamos a platicar. Vamos a platicar con Mozart, con Beethoven, con Mendelssohn, con Bach, y vamos a tratar de escudriñar en todos aquellos elementos que de alguna manera se confabularon para poder hacer de ellos una música que trasciende, que nos trasciende y que será siempre inmortal. Mi nombre es Miguel Ángel García y hoy estoy muy contento de iniciar con un personaje, quizá cuando se habla de la música de concierto. Y bueno, si me permiten, voy a iniciar precisamente con esta idea. Tradicionalmente se habla de la música clásica. Sin embargo, vamos a empezar por ahí. Cuando se habla de música clásica, inmediatamente nosotros pensamos en fracs, en teatros suntuosos, en tener que ir muy elegantes. Yo no digo que no, la elegancia yo creo que en cualquier lugar cabe. Sin embargo, siempre nos da esa idea de elitismo. De entrada vamos a tratar de mencionar el término más adecuado para este tipo de música. Música clásica, sí, pero recordemos que hay diferentes periodos en la música. Está la música barroca, la música renacentista, la música del periodo clásico, la música del periodo del romanticismo. En este caso, cuando hablamos de música clásica, estaríamos hablando únicamente de la música que se generó en la segunda mitad del siglo XVIII. Lo cual, bueno, pues obviamente toma un genérico. Para ser un poquito más precisos, hablemos de la música de concierto. Y entonces aquí ya estábamos hablando de una gama muy grande, de un aspecto, de un espectro muy grande en el que se fue creando la música. Por un lado. Y por otro lado, vamos a hablar también de que los grandes compositores no fueron seres que vivieron con lujos. Al contrario, nos vamos a encontrar que hay en la mayor parte de los casos, y les va a llamar mucho la atención, por ejemplo, cuando hablemos de Félix Mendelssohn Bartholdy, a él, vamos a decir, todo le fue, entre comillas, bien, utilizando los parámetros occidentales de bienestar. Es decir, tuvo una posición acomodada, una familia culta que lo apoyaba, etc. Sin embargo, en la mayor parte de las veces, los grandes compositores vienen de muchas carencias y tienen sufrimientos y vidas, pues obviamente, muy, muy tortuosas. De eso vamos a platicar en este espacio de encuentro con los clásicos. Entonces, entremos a la música de concierto. El día de hoy vamos a platicar con hablar de uno de los íconos quizá más importantes o más conocidos. Y seguramente todos en algún momento habrán escuchado hablar de Antonio Vivaldi. Y cuando digo Antonio Vivaldi, seguramente están pensando ahorita en sus 4 estaciones, en la primavera, el verano, el otoño, el invierno, que tanto gusta a mucha gente. Sin embargo, Vivaldi fue más que las 4 estaciones de Vivaldi, 4 estaciones de un gran compositor del periodo barroco. Así que bueno, vamos a centrarnos y vamos a contextualizar de dónde venía y cuál es el mundo que recibió Antonio Vivaldi. Para empezar, vamos a mencionar que Antonio Vivaldi va a nacer en Venecia. Cuando digo Venecia, seguramente están ustedes pensando en canales. Y sí, efectivamente, es una isla acanalada, que obviamente siempre fue el producto y víctima también de una serie de ataques que les daban tormentas y maremotos, etc. Sin embargo, también vamos a recordar que Venecia, en tiempos de Vivaldi, fue conocida como la República de Venecia, ¿no? La República de Venecia. Bueno, ¿y por qué es importante saber esto? En primer lugar, porque
si nos remontamos un poquito en la historia, en el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, todavía Venecia era el último reducto de lo que no era pues lo más común en aquel entonces, que eran los totalitarismos, es decir, los imperios. Por un lado teníamos el Imperio Otomano y por otro lado teníamos todas las monarquías europeas. En medio, como si fuera, imagínense ustedes que es un sándwich, por un lado tenemos un imperio y por otro lado tenemos monarquías. En medio estaba una república. ¿Y qué significa una república? La república quiere decir, si nos vamos a su raíz latina, es una res pública, es una cosa pública, un lugar en donde reinaba de alguna manera la participación y en donde la clase media era muy importante. Ahí van a ser nuestro invitado de esta noche, Antonio Vivaldi. Él va a nacer un 4 de marzo de 1678. Y déjenme decirles que hay mucho, se ha hablado mucho al respecto de la circunstancia, ¿no? del entorno en el que se daba mientras nacía Antonio Vivaldi. He verificado algunas de estas historias, mucho tiene de mito, mucho a lo mejor no es cierto, sin embargo me va a dar mucho gusto compartirlo con ustedes. Dice la historia que en la mañana del 4 de marzo, Camila Vivaldi, su mamá, estaba a punto de dar a luz. De hecho, Vivaldi iba a ser el mayor, el hermano mayor de 6, de una familia de 6. Y entonces él estaba a punto de nacer y venía sietemesino, estaba a punto de nacer con muchas complicaciones. Y entonces Camila Vivaldi, su madre, le dice: Señor, Padre mío, Dios, ayúdame a que este hijo se logre, por favor. Había una desesperación tremenda. Y entonces en la mañana de ese día se va a generar también un maremoto. Imagínense ustedes el escenario en donde en plena Venecia viene una situación, un castigo de la naturaleza, y la madre de Antonio, Camila, está preocupada. Y entonces se comunica con Dios y en sus oraciones le dice: si tú haces que mi hijo se logre, yo te prometo, Señor mío, que voy a hacer de mi hijo un sacerdote. ¿Y qué creen? Nació Antonio Vivaldi. Pero nació sietemesino, y esto se tradujo en su condición. Les voy a platicar un poquito porque la gente, cuando hablamos de Antonio Vivaldi, inmediatamente piensa en pam, 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 pararam, pararam, pam, pam, pararam. O sea, inmediatamente viene la primavera. O sea, digo, voy a decir desgraciadamente porque no es porque sea malo, pero lo utilizan para todo. Te subes a un elevador y está la primavera de Antonio Vivaldi. Suena el teléfono celular con el tono de la primavera de Antonio Vivaldi. Es una de las piezas más icónicas, más conocidas en el mundo de la música. Entonces, Antonio Vivaldi, quiero que se cierren sus ojos. Bueno, los que vayan manejando no los cierren, por favor, ellos no. Pero los que no, sí. Quiero que traten de imaginar cómo se veía Antonio Vivaldi. La idea es que era un ser chaparrito, ya ahora sí que cuando pudo crecer, no creció tanto, se quedó chaparrito, flaco, endeble, y casualmente era pelirrojo. Su condición de pelo rojo hizo que se le denominara el preterroso. Él le decían el cabeza de cerillo, precisamente por su condición, flaco y con el cabello suelto. Pues imagínense nada más el personaje. Su condición precisamente de sietemesino le hizo tener muchísimos problemas de salud. Y se dice que él también tenía en aquel entonces no se sabía, pero tenía deficiencias respiratorias. Entonces él tenía asma, básicamente. Hoy se piensa, los investigadores, historiadores han llegado a esa conclusión de que padecía asma. Y entonces él, pues, había dos opciones. En la Venecia de Vivaldi había dos opciones: o bien te hacías cura o bien te hacías militar. Estas eran dos profesiones que les llenaban de orgullo y de honor a cualquier familia. Obviamente por la vía de la milicia, pues no iba a ser mucho Antonio Vivaldi, porque, pues, por su condición tan endeble. Así que, y producto de la promesa que hacía su mamá, entonces se tuvo que hacer cura, se tuvo que hacer sacerdote. Y entonces se decía que Antonio Vivaldi era muy guapo, por cierto, debo decirlo, y esto es bien importante porque después de que escuchemos una primera obra de este gran compositor, les voy a platicar también algunas de las cosas por las que tuvo que sufrir por un lado y gozar por el otro. Él era muy guapo, muchas mujeres andaban tras de él, pero ¿qué creen? Se mete al seminario y logra precisamente convertirse en sacerdote hacia 1702. Entre 1701 y 1702, él se ordena sacerdote. Y entonces es cuando viene la parte más interesante. Él trata de oficiar misas,
Sin embargo, se le va el aire, tiene problemas respiratorios y entonces dejaba las misas inconclusas. Y entonces los priores decían, este es un ser muy, muy, muy atractivo, es una persona con mucho carisma, la gente lo quiere mucho, es un tipo sumamente brillante, sumamente inteligente, pero desgraciadamente no puede oficiar misa. ¿Qué haremos con él? Y uno de los priores dice, no tenemos tantos problemas, acuérdate que él es hijo de un violinista de la corte también. Entonces él a lo mejor puede presentarse como violinista y ahí es entonces cuando empieza a tornarse su profesión de músico. Pero hay mucho que platicar al respecto. Sin embargo, no quisiera abusar de este tiempo sin tener la posibilidad o la fortuna de escuchar una de las piezas más icónicas, o más bien, más icónicas sí, aunque no es tan conocida. Y de hecho el repertorio que traigo el día de hoy lo hemos escogido en ese sentido, pues para conocer algo y para darnos cuenta de que Vivaldi no solamente son esas 4 estaciones. Así que bueno, vamos a escuchar, si les parece bien, el concierto en sol mayor para orquesta de cuerdas denominado a la rústica del RB 151. El RB, me voy a permitir también explicarlo muy rápidamente. Todas las obras de Antonio Vivaldi vienen enumeradas o clasificadas con las letras RB. VV viene del alemán Verzeichnis, que significa catálogo, y R es producto de un historiador de la música, investigador danés, Peter Riom, que en el siglo XX, en pleno siglo XX, se dio a la tarea de organizar las piezas y la obra vivaldiana. Así que bueno, en este caso, voy a repetir, es el concierto en sol mayor para orquesta de cuerdas a la rústica, RB 151, en sus 3 movimientos, presto, adagio y allegro. La interpretación corre a cargo de The English Concert, bajo la dirección del Trevor Pinnock. Escuchemos. Regresamos entonces, nos encontramos en 1703, Antonio Vivaldi ya es nombrado sacerdote, ya está en pleno uso de su posibilidad, de sus condiciones para poder ejercer su profesión. Sin embargo, el asma, o lo que hoy se sabe que es asma, en aquel entonces su condición física no se lo permitía. Entonces, los priores toman la decisión de hacerlo director de la Pio Ospedale della Pietà. ¿Qué es esto? Es un orfanato para niñas, para jovencitas. Y aquí tengo que ser muy preciso en el concepto, no era un simple orfanato, sino que obedece también al entorno económico, social en el cual se desarrollaba Venecia. Hace un momento decíamos que Venecia era una república, y cuando decimos de república, quiere decir que en Venecia, para poder mantener cierta estabilidad social y económica, se tenían que garantizar muchas cosas, y una de ellas era precisamente la propiedad privada y la seguridad. Como estaba en el centro, imagínense ustedes, pues Venecia desemboca al mar Adriático, y obviamente este es un medio por el cual el comercio pues fluía de una manera muy intensa. Así que era muy importante que se generaran ciertas libertades, y al tener tanta gente con pues tanto poder económico, se empezaban a dar una serie de fenómenos muy interesantes, y uno de ellos es precisamente que el anonimato tenía que ser importantísimo. ¿Para qué? Pues por una cuestión de seguridad. Esto hizo que muchos de los venecianos, de cualquier profesión, desde religiosos hasta la profesión que ustedes me digan, empezaron a tener muchos hijos fuera del matrimonio. Cuando se trataba de los jovencitos, a ellos se les hacía zapateros o militares. Y en el caso de las jovencitas, ahí era más complicado. ¿Por qué? Pues porque ahí precisamente había que mandarlas o canalizarlas a un orfanato. En este caso había 4 importantes. El que le van a ceder a Antonio Vivaldi va a ser la Pio Ospedale della Pietà. Incluso existe hoy día, me tocó ver en alguna ocasión, en Venecia todavía puertecillas en donde la gente iba y de una forma anónima aventaba ahí al bebé porque se querían deshacer de ellos. O sea, esto era una cosa muy común, es un caso muy, muy, muy triste. Sin embargo, bueno, se recogían los bebés y se llevaban a ese tipo de instituciones. Sin embargo, bueno, aquí Antonio Vivaldi entra y empieza a darles clase a sus niñas, a las famosas niñas de Vivaldi.
Y Vivaldi, viene la primera pregunta, ¿quién le enseñó a Vivaldi, a Antonio Vivaldi, a hacer música? Y la respuesta es que todavía es un gran enigma. No hay un maestro que sea reconocido o que sea identificado como un gran maestro. Simplemente fue este don, esta capacidad que él tenía para asimilar la música de la que venía siendo el producto. Vamos a mencionar, porque tenemos que hacerlo, digamos que en la línea evolutiva de la composición, de la estructura en la cual se componía la música, él va a ser, digamos que, el que toma la estafeta de Arcangelo Corelli, otro compositor italiano del que vamos a platicar en algún programa futuro. Lo que Antonio Vivaldi va a hacer es que va a empezar a desarrollar el concepto de concierto propiamente, lo va a hacer entre 1703 hasta 1711 o 12, y esto lo va a hacer precisamente porque tiene muchas niñas ahí con él. Y el problema de tener tantas niñas, aquí es donde empiezan los chismecillos simpáticos, es de que él es un ser muy querido, es muy inteligente, es muy virtuoso, él va a ser un gran violinista. Antes se marca un hito entre antes y después de Vivaldi, ya que había una forma de tocar el violín después de Vivaldi. Técnicamente va a haber cambios muy importantes y no nada más en la parte técnica del violín propiamente, sino también en la estructura del concierto, de la que vamos a platicar un poquito más adelante. Es tan brillante, es tan sofisticada su forma de trabajar, que él empieza a hacerse pues de muchas simpatías, y entonces los directores de la Pio Spedale empiezan a ver mal esta situación, y entonces a Vivaldi, no voy a entrar en detalle, pero lo van a correr 5 veces de la Pio Spedale de la Pietà, precisamente por escándalos amorosos. Hay una lista interminable de amantes y de casos con los que Antonio Vivaldi tuvo, ya siendo sacerdote. Esto fue muy escandaloso, pero aquí lo interesante es de que desde la primera vez que él fue director de la escuela y que conformó propiamente su orquesta de cámara de jovencitas, empezaban a migrar cualquier cantidad de turistas y de melómanos de todas partes de Europa que viajaban exclusivamente para escuchar a las niñas de Antonio Vivaldi. Cuando digo niñas de Antonio Vivaldi, seguramente están pensando, pues seguramente tocan el violín y la viola. Sí, tocan el violín y la viola, pero también tocaban la guitarra, también tocaban la mandolina, la trompeta. Y cuando digo trompeta, a lo mejor en este momento no les llama la atención tener una mujer trompetista. En aquel entonces era una cosa muy escandalosa que una mujer pudiera tocar la trompeta, o que una mujer pudiera tocar el cello, o que una mujer pudiera tocar el contrabajo. Bueno, como Vivaldi tenía este ejército de señoritas, de instrumentistas de mucha calidad, él se dio vuelo componiéndoles a todas ellas. Y precisamente esto hizo también que en Antonio Vivaldi pudiéramos encontrar la posibilidad de encontrar combinaciones de conciertos que no eran tan comunes para la época. Obviamente, pues del barroco que le precedía, el barroco temprano, podemos encontrar conciertos para violín, pero no necesariamente es tan fácil encontrar conciertos para cello, o conciertos para guitarra, o conciertos para mandolina, o conciertos para flauta, o para flauta piccolo. Y Vivaldi se va a encargar de darles vida a todos estos instrumentos. Se dice que el 90% de la música que va a escribir Antonio Vivaldi fue escrita ex professo, o pensando en sus chicas, en sus instrumentistas. El concepto de concierto, y no quiero, antes de ir a nuestra siguiente audición, me gustaría también dejarlo como que de una forma muy sencilla. ¿Qué es un concierto? Bueno, en aquel entonces no se les llamaba así, se les llamaba academias. Es la forma en la que se decía, voy a la academia, quiere decir que iban a un concierto. Un concierto viene del latín, viene del concertare. Concertare quiere decir platicar. Y cuando hablamos de un concierto, estamos hablando de una plática. ¿Pero quién platica? Bueno, va a platicar un violín solista o un instrumento solista, que como ya dijimos puede ser un violín, puede ser un cello, puede ser una flauta, y va a platicar ¿con quién? Pues con el grueso de la orquesta. Entonces viene la orquesta, plantea una idea, y después viene el solista, plantea la idea, etc. Y es de la manera en la que se va conformando lo que hoy conocemos como el concepto de concierto. Si hoy día podemos tener un concierto de solista, en buena medida podemos decir con toda certeza que el padre del concierto es Antonio Vivaldi, ¿no? Él le va a dar esta posibilidad de lucirse, de poder tener un impacto
como solista y tener precisamente un contrapeso con la orquesta. Y bueno, antes de entrar en el siguiente tema, que es uno de los temas más interesantes, que es cómo Antonio Vivaldi entra en el terreno de la ópera, vamos a tener la posibilidad de escuchar una obra más. Es una obra muy, muy interesante, es una obra muy, 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 muy atractiva, que lleva por apodo In Tromba Marina. Es el concierto en do mayor del RB 558, del cual escucharemos únicamente el primer movimiento, Allegro molto. La interpretación igualmente corre a cargo de The English Concert bajo la dirección de Trevor Pinnock. Y bueno, estamos en el momento en el que Antonio Vivaldi va a salir. Lo van a correr de la Pia Ospedale de la Pietà, pero él viaja a Europa continental y se va a encontrar con algo, va a tener el primer contacto con la ópera. De hecho, si nosotros revisamos la literatura, todo lo que escribió Antonio Vivaldi, fueron muchos conciertos, evidentemente. Fueron casi 500 conciertos, de los cuales 350 se dice que fueron tan solo conciertos para violín. Y de los otros 150, pues pueden ustedes contabilizar conciertos para cello, flauta, etcétera, mandolinas, guitarras. Es decir, hay una miscelánea tremenda de la propuesta o de la oferta vivaldiana. Sin embargo, el tema de la ópera también es algo que le va a llamar mucho la atención y fundamentalmente él va a escribir 50 óperas. Antonio Vivaldi era una de las características que tenía, es que era una mente muy ágil y podía escribir de una manera impresionantemente rápida. De hecho, se piensa que una de sus óperas la logró escribir en 5 días. Al cabo de 26 años, a partir de 1711, que es cuando sale de la Pia Ospedale de la Pietà, hasta bien entrados los años 30, él va a escribir cerca de 50 óperas, lo cual los estudiosos lo han referido como un compositor que podía escribir 2 óperas por año durante 26 años. Es una cantidad espeluznante. Y se corre también la idea de que era tan rápido que retaba a los copistas. En aquel entonces no había fotocopiadoras, entonces él retaba a los copistas y les decía, bueno, tú si quieres vas a copiar una partitura y yo no voy a copiar nada, yo voy a componer un concierto de cero. Y ya se imaginarán quién ganaba. Cuando él sale de Venecia, él deja de ver eso, agua. Y entonces él se encuentra con que había caballos, con que había naturaleza, con que había árboles, algo con lo que en su edad temprana no tenía tanto contacto. Y de ahí viene precisamente algo que es lo que lo hizo famoso, que son sus 4 estaciones. ¿Pero qué quieren decir las 4 estaciones de Vivaldi? Las 4 estaciones son básicamente 4 conciertos. Y estos 4 conciertos son el Everest, digamos, ¿no? de un concepto que a mí en lo personal me gusta mucho, que es la música de programa o música programática. La música de programa o programática tiene como cometido el poder expresar con música un elemento fundamentalmente de la naturaleza. Puede ser cualquier otra cosa, pero fundamentalmente el tema de la naturaleza. Por ejemplo, el caso de Beethoven tiene su 6ª sinfonía, que es pastoral, que básicamente lo que trata de descubrir es eso, son prados, son bosques. Y el caso de las 4 estaciones, básicamente lo que Antonio Vivaldi trata de presentarnos o de describirnos son precisamente los elementos típicos de la naturaleza. Y cuando digo esto, Vivaldi dejó escrito en las partituras poemas, de hecho son 4 poemas, uno por cada una de las 4 estaciones, en donde Vivaldi escribe de una forma muy detallada qué es lo que él trataba de decir. Ahorita no tenemos tiempo ni mucho menos, pero aquí en mi violín traje uno de los pasajes que más me gustan, se me hacen muy simpáticos, sumamente sencillos, pero que una vez que ustedes lo escuchan nunca jamás van a dejar de percibirlo. Y es que en el segundo movimiento del concierto La Primavera de Antonio Vivaldi, él va a poner en la viola tiene que estar, de hecho nada más debe tocar una viola, y va a ser esto que voy a interpretar. Les voy a pedir que ahorita de tarea hagan eso. Escuchen el segundo movimiento de la primavera y van a escuchar esto que se la va a pasar haciéndolo todo el tiempo, durante todo el movimiento, la viola. ¿Qué es? Es un perro.
Es un perro que está ladrando mientras está un campesino que se queda dormido y disfrutando de una brisa que va haciendo y que van describiendo los segundos violines. La verdad es que en un momento más adelante vamos a dedicarnos precisamente a desmenuzar de una forma muy detallada alguna de las 4 estaciones y se van a divertir muchísimo porque el nivel de precisión y sobre todo que después de saber esto, de conocer los poemas, y partitura en mano y yendo de la manita, se van a dar cuenta de que las 4 estaciones dicen muchísimo. Y no nada más las 4 estaciones, en general, mucha de su música. Él va a escribirlas en Mantua y se van a editar, se van a hacer famosas y se van a hacer conocidas hacia 1725. Y esta obra pues va a ser una de las obras más famosas, y una de las cosas también que llama mucho la atención cuando digo editar es que Antonio Vivaldi hizo mucho dinero. De hecho, antes de salir a Viena, porque él va en los últimos años de su vida los va a pasar en Viena, él va a amasar una cantidad impresionante de dinero, va a tener muchos ingresos, primero como empresario de teatro, de ópera, y también vendiendo partituras. Él tenía una costumbre muy simpática, y es que cuando llegaba algún duque, algún príncipe, le decía: maestro Vivaldi, yo quiero que me dedique una obra. Y sí, cómo no, con todo gusto. Y entonces le entregaba las partituras, pero se las entregaba a mano. Él rara vez imprimía sus partituras. Entonces, cuando llegaba otro duque, él le decía lo mismo: esa es para usted, pero era la misma. Afortunadamente para Vivaldi en aquel entonces no había Facebook, ni derechos de autor, ni tampoco internet. Entonces pasaba muchos años hasta que 2 o 3 duques se dieran cuenta de que les habían vendido el mismo concierto, pero bueno, ya lo habían pagado. Y así empezaron a caminar una cantidad impresionante de conciertos. Es bien importante decir también que en su carácter de creador de un paradigma, Antonio Vivaldi, él va a nacer, como dijimos al principio, él va a nacer en 1678, y en 1685, unos años después, van a ser Johann Sebastian Bach, del que vamos a platicar también en algún momento. Y aquí lo menciono porque nunca se conocieron Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi. Sin embargo, lo que sí conoció Johann Sebastian Bach fue la obra de Vivaldi. Él se maravilló, y hay quienes afirman que Antonio Vivaldi tuvo una gran influencia en la parte estructural y en la parte musical, e incluso hay mucha obra de Vivaldi, muchos conciertos que fueron transcritos al clavecín y obviamente fungieron como una cuestión de aprendizaje para Johann Sebastian Bach. Y bueno, el tiempo vuela, así que vamos a un corte de estación y regresamos para escuchar una última obertura de nuestro invitado de esta noche, Antonio Vivaldi. Ya regresamos. El tiempo pasa, sigue componiendo, sigue desarrollando sus óperas. Sin embargo, no nada más crece en su calidad y en su profundidad, sino que también los escándalos crecen. Y hacia 1737, un arzobispo, el arzobispo de Ferrara, que respondía al nombre de Tomás Rufo, voy a leerlo aquí, te traigo directamente las palabras de este arzobispo, y dice: Antonio Vivaldi es un hombre de asqueroso pasado y costumbres licenciosas, amante de la prostituta Ana Giraud en una de las muchachas de Vivaldi, trompetista, ¿no? Y de ahí para arriba, o sea, él realmente tenía era muy criticado por sus prácticas. Incluso estaba con la hermana de Ana Giraud también, que era supuestamente enfermera. Entonces viajaban los tres juntos, solos. Eso despertó pues mucha suspicacia. La situación se hizo muy difícil para Antonio Vivaldi en Venecia, y él tuvo que salir por todos estos escándalos. Fue incluso excomulgado por el Papa, y obviamente pues él tenía que refugiarse en algún lado. Afortunadamente recibió precisamente la llamada del emperador Carlos VI en Viena, en Austria, y entonces el emperador amaba la música de Vivaldi. Y entonces le va a decir: ¿sabes qué? Vente para acá, por favor, ya estás grande, ya eres un ser pues, enfermo, cansado, así que ven junto con Ana Giraud, tu pareja. Aquí te voy a dar cabida, te voy a dar una pensión vitalicia, y puedes hacer lo que tú quieras. Entonces esta noticia a Antonio Vivaldi le llenó de felicidad. Sin embargo, no contaba con que Carlos VI va a fallecer unos meses después, y el sucesor ya no le gustaba la música, así que los últimos años de Antonio Vivaldi
fueron de pobreza y de mucha tristeza y de soledad también. Bueno, soledad no, es importante decir que Ana Giraud siempre le acompañó en sus últimos días. Él va a morir en la pobreza, él va a ser sepultado en un cementerio pues para gente humilde, y lo más triste de todo ello es que no nada más se va a sepultar su cuerpo, sino que, y esto sí es bien importante que lo tengan en mente, cuando decimos Antonio Vivaldi pensamos que es música que ha brillado por siempre, y no. Él va a morir en 1741. En 1741 no nada más se sepulta su música, no nada más se sepulta su cuerpo, sino que también se sepulta su música. Por alguna razón, la estructura vivaldiana no se desarrolló conforme a los cánones de la época, porque estamos entrando en el estilo galante, ya estamos entrando en el periodo clásico de la música. Mozart está a punto de nacer en un momento más, Bach y Händel están a punto de morir también unos años más adelante, y entonces venían otras estructuras, otros oídos, vamos a llamarlo de esta manera. Y entonces Vivaldi desaparece, su música desaparece, de hecho es encajonada, es encerrada en cajas viejas, y aunque ustedes no lo crean, en Turín precisamente un bibliotecario se va a encontrar arreglando bodegas, papeles viejos. Hacia 1923 es cuando se tiene sabida de que son encontradas por primera vez después de la muerte de Antonio Vivaldi en 1741. Hagan sus cuentas, por favor. De 1741 hasta 1923, la obra de Vivaldi queda totalmente en el olvido. Cuando digo esto, estoy diciendo que ni Mendelssohn, ni Chopin, ni Beethoven escucharon la música de Vivaldi. De hecho, la primera grabación de la que se tiene noticia de las 4 estaciones data de 1952. Es decir, su abuelo o su tatarabuelo no escuchó ninguna grabación de Antonio Vivaldi. ¿Por qué? Porque son grabaciones muy recientes. Y todavía en internet, en las noticias, se deja escuchar que acaban de encontrar una partitura de Antonio Vivaldi en una iglesia, en una bodega, en una biblioteca, etc. Es música que aún seguimos encontrando, que aún seguimos descubriendo, y que obviamente nos viene deleitando, porque es una música sumamente impactante y una música muy fácil de escuchar. Y sobre todo que Vivaldi le escribió a Dios, sí, a sus niñas también, pero sobre todo le escribió a el corazón, ese corazón que nunca deja de latir de felicidad y de alegría cuando escuchamos la música de Antonio Vivaldi. Vamos a escuchar, y con esto nos vamos a despedir, el concierto para violín, el primer movimiento del concierto para violín en mi bemol del opus 8, número 5, que lleva como número de catálogo el RB 253, de La Tempesta di Mare. Va a ser el primer movimiento presto, y la interpretación corre a cargo del Concertus Musicus de Viena, teniendo como solista a Ernest Harnoncourt y siendo dirigidos todos por el inmortal Nicholas Harnoncourt. Mi nombre es Miguel Ángel García, y fue para mí un placer estar con ustedes esta noche en nuestra primera edición de Encuentro con los Clásicos. No me resta más que invitarles y hacerles patente que el próximo viernes tenemos una cita aquí en Radio Torreón. La vereda hacia la belleza se va formando al andar con nuestros sentidos. Dejemos que sean las musas y sus emisarios, los grandes maestros, quienes nos acompañen en nuestra próxima emisión. Encuentro con los Clásicos.